Durante gran parte de la posguerra, Alemania se consolidó como la pieza central de la economía europea. Su transformación de un país devastado por la Segunda Guerra Mundial a la potencia exportadora más grande del continente no fue casualidad, sino el resultado de una combinación de disciplina industrial, planificación estratégica y una cultura empresarial que supo convertir la precisión técnica en una marca global. No se trataba únicamente de producir más que los demás, sino de producir mejor. La palabra Made in Germany se convirtió en sinónimo de confianza, de fiabilidad y de excelencia. Automóviles, maquinaria pesada, productos químicos, equipamiento médico, todo emanaba de la locomotora alemana, con un sello que pocos competidores podían igualar. Parte 1. El mito del gigante, de la potencia exportadora al inicio de la caída. Este éxito se cimentó sobre un modelo que parecía inquebrantable. La industria automotriz, liderada por marcas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Audi, se transformó en el estandarte de la identidad nacional. Estos fabricantes no solo vendían coches, exportaban una idea de progreso, de calidad de vida y de liderazgo tecnológico. La ingeniería alemana se convirtió en un valor intangible, algo que trascendía los productos y se instalaba en el imaginario global como garantía de superioridad técnica. Alrededor de esa industria se consolidó un complejo entramado de proveedores, universidades técnicas, institutos de investigación y bancos dispuestos a financiar la innovación. La famosa Mittelstand, ese conjunto de medianas empresas familiares especializadas en nichos muy concretos, complementaba la estructura con flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación. El resultado fue espectacular. A partir de la década de los 80 y especialmente tras la reunificación en 1990, Alemania acumuló superávits comerciales históricos. Su balanza exterior se convirtió en una fuente de estabilidad no solo para sus finanzas públicas, sino para todo el proyecto europeo. El euro, diseñado bajo parámetros que reflejaban los intereses alemanes, control de la inflación, disciplina presupuestaria, independencia de los Banco Central, consolidó aún más ese papel. Mientras muchos países europeos se endeudaban, Alemania acumulaba reservas, generaba excedentes y mantenía un desempleo relativamente bajo. El llamado Wirtschaftswunder, el milagro económico, parecía no tener fecha de caducidad. Sin embargo, todo modelo, por más exitoso que sea, contiene en sí mismo los elementos de su vulnerabilidad. En el caso alemán, la excesiva dependencia de las exportaciones se convirtió en un arma de doble filo, lo que durante décadas fue una ventaja estratégica. Empezó a transformarse en fragilidad a medida que la globalización alteraba las reglas del juego. La emergencia de China como potencia industrial y tecnológica redujo la posición de dominio de Alemania en sectores clave. Durante los años 2000 y 2010, mientras Berlín celebraba cifras récord de superávit, Pekín desarrollaba un tejido productivo que ofrecía alternativas más baratas y progresivamente más avanzadas. La maquinaria alemana que antes era insustituible encontró competidores dispuestos a ofrecer prestaciones similares a menor coste. El automóvil, orgullo nacional, se convirtió en símbolo de la crisis latente. La transición hacia los coches eléctricos tomó a la industria alemana con el pie cambiado. Mientras Tesla irrumpía con fuerza y China desarrollaba gigantes como BYD, las marcas germanas parecían ancladas en un modelo de motor de combustión que había sido su mayor triunfo, pero que ahora se volvía obsoleto. El escándalo del Dieselgate en 2015, cuando Volkswagen fue acusado de manipular las emisiones de sus vehículos, dañó profundamente la imagen internacional de un sector que se presentaba como el más ético y transparente. La combinación de mala prensa, regulaciones ambientales cada vez más estrictas y el
retraso en adaptarse a la electrificación pusieron en evidencia que el gigante automotriz ya no dictaba las tendencias, sino que trataba de alcanzarlas. La transición energética impulsada por la propia Alemania con el plan Energiewende también reveló sus contradicciones. La apuesta por abandonar progresivamente la energía nuclear tras el accidente de Fukushima en 2011 y por reducir la dependencia del carbón, obligó al país a reforzar su consumo de gas natural como energía de transición. Esa decisión estratégica tuvo una consecuencia inesperada. Convirtió a Alemania en dependiente del gas ruso en una escala que, con el tiempo, resultó insostenible. Durante años, se justificó esta interdependencia con la idea de que el comercio estabilizaría las relaciones políticas con Moscú. Sin embargo, la invasión de Ucrania en 2022 convirtió esa estrategia en un lastre monumental. Los precios de la energía se dispararon. La industria pesada perdió competitividad y muchas fábricas redujeron su producción o la trasladaron a otros países. A esta fragilidad energética se sumó la inflación global, acelerada por la guerra en Europa y por las disrupciones en las cadenas de suministro tras la pandemia. Alemania, que había construido su reputación sobre la estabilidad monetaria y la disciplina inflacionaria, se encontró de pronto atrapada en un escenario de precios descontrolados y salarios presionados. El consumidor alemán, tradicionalmente prudente y ahorrador, comenzó a resentirse de manera visible. El poder adquisitivo se redujo, los costos de la vivienda aumentaron y la sensación de declive se filtró en la vida cotidiana. En este contexto, las grietas del modelo comenzaron a hacerse visibles. Las pequeñas y medianas empresas, que dependían de la energía barata y de mercados abiertos, se encontraron con márgenes cada vez más estrechos. El tejido industrial del país, basado en la exportación de bienes de alto valor añadido, se dio de bruces con un entorno global en él, que la competencia era feroz y la ventaja tecnológica ya no estaba asegurada. Incluso en el terreno político, los partidos tradicionales empezaron a mostrar dificultades para ofrecer respuestas convincentes. El consenso que había sostenido la estabilidad alemana, una alianza tácita entre empresarios, sindicatos y gobierno, se resquebrajó frente a los nuevos desafíos. La narrativa del gigante invencible empezó a resquebrajarse, lo que parecía un modelo inmune a las turbulencias externas, reveló su vulnerabilidad. Alemania, que durante años había sido percibida como un refugio de estabilidad dentro de Europa, comenzó a mostrar fisuras que no podían ocultarse con cifras macroeconómicas. El milagro económico número desapareció de la noche a la mañana, pero empezó a percibirse como un fenómeno que quizá ya había alcanzado su punto máximo. El contraste es evidente. De ser el motor indiscutido de Europa, Alemania pasó a ser un país que lucha por mantener su competitividad, que enfrenta desafíos estructurales y que ya no puede apoyarse únicamente en los pilares que durante décadas le aseguraron el liderazgo. La caída no es abrupta ni espectacular, pero sí profunda y sostenida. Es la erosión lenta de un gigante que, acostumbrado a mirar al futuro con confianza, ahora observa su presente con incertidumbre. La primera parte de esta historia cierra con una idea inquietante. El modelo alemán, tan admirado y envidiado, no era tan inquebrantable como parecía. Las señales de desgaste estaban ahí, invisibles para muchos, ignoradas por otros, pero presentes en cada decisión, que hizo depender al país de factores que escapaban a su control. Y esas grietas, al hacerse visibles, marcaron el inicio de una nueva etapa en la que el mito del gigante comienza a desvanecerse. Lo que parecía un modelo indestructible comenzó a mostrar fisuras invisibles, y esas grietas nos llevan a una pregunta inevitable. ¿Cómo reaccionó la propia sociedad alemana ante el inicio del declive? No te muevas, que continuamos. Parte 2. El choque interno. Migración,
desigualdades y fractura social. Si el primer gran desafío que enfrentó Alemania en el siglo XXI fue económico, el segundo fue interno y profundamente social. La fortaleza del modelo exportador podía sostener estadísticas de crecimiento, pero no era capaz de responder por sí sola a las tensiones culturales, demográficas y políticas que emergieron dentro de las fronteras. La crisis de confianza hacia el proyecto nacional comenzó a incubarse mucho antes de hacerse visible en las urnas y tiene raíces en un fenómeno que cambió para siempre el paisaje humano del país: la migración masiva. El año 2015 marcó un antes y un después. Bajo el liderazgo de Angela Merkel, Alemania abrió sus puertas a más de 1 millón de refugiados, principalmente procedentes de Siria, Afganistán e Irak. La decisión fue presentada como un gesto humanitario que respondía tanto a la crisis bélica como a los valores fundacionales de la Unión Europea. El famoso lema de Merkel, Wir schaffen das, podemos lograrlo, resumía el optimismo de quienes creían que el país tenía la capacidad institucional, económica y moral de integrar a esa enorme ola de recién llegados. Durante semanas, las imágenes de ciudadanos recibiendo a refugiados con flores y aplausos en estaciones de tren recorrieron el mundo, como símbolo de una Europa abierta, solidaria y progresista. Sin embargo, la realidad cotidiana mostró matices mucho más complejos. Alemania ya era un país con experiencia en inmigración. Desde los años 60 había recibido millones de Gastarbeiter, trabajadores invitados, procedentes principalmente de Turquía, Italia y los Balcanes. Pero el fenómeno de 2015 era distinto en magnitud, en procedencia y en contexto. Muchos de los recién llegados no tenían una preparación laboral acorde con las demandas de la economía alemana, el aprendizaje del idioma resultaba lento y la integración social exigía recursos colosales en educación, vivienda y asistencia. De pronto, la narrativa del «sí se puede» empezó a chocar con la dureza de la implementación práctica. Los municipios, encargados de absorber la mayor parte de la presión, denunciaron la falta de infraestructuras para albergar a tantas personas. En algunas ciudades, los gimnasios escolares se transformaron en centros de acogida improvisados. Las listas de espera para viviendas sociales se dispararon y los servicios de salud registraron saturación. Al mismo tiempo surgieron tensiones en el mercado laboral, aunque en el largo plazo se esperaba que los migrantes aportaran fuerza de trabajo a una sociedad envejecida. En el corto plazo se percibió como competencia desleal en empleos poco cualificados. Para los sectores más vulnerables de la población alemana, obreros con salarios bajos, desempleados de larga duración, habitantes de regiones menos desarrolladas, la llegada masiva de refugiados no representaba un acto de solidaridad, sino una amenaza directa a sus ya limitadas oportunidades. En este caldo de cultivo emergieron discursos críticos que poco a poco se transformaron en movimientos políticos organizados. La Alternativa para Alemania, AfD, un partido fundado en 2013 con un perfil inicialmente euroescéptico, encontró en la crisis migratoria el terreno fértil para multiplicar su apoyo. El miedo al cambio cultural, la percepción de inseguridad y el sentimiento de abandono por parte de las élites políticas alimentaron un relato que se convirtió en bandera de protesta. Lo que en sus primeros años era visto como un fenómeno marginal de la política alemana, se consolidó como una fuerza capaz de desafiar a los grandes partidos tradicionales, especialmente en el este. La fractura territorial se hizo entonces más evidente. 3 décadas después de la reunificación, la brecha entre la antigua RDA y la RFA seguía siendo profunda. Los estados del este presentaban salarios más bajos, infraestructuras menos desarrolladas y un tejido empresarial más frágil. La promesa de convergencia que se había planteado en 1990 nunca
llegó a cumplirse del todo. La migración, lejos de cerrar esa herida, la amplificó. Mientras, en grandes urbes del oeste como Múnich, Frankfurt o Hamburgo la integración, aunque difícil, parecía más factible gracias a la prosperidad económica en ciudades más pequeñas del este. La llegada de refugiados se percibía como una carga adicional sobre comunidades que ya se sentían marginadas. Las estadísticas reflejan esa divergencia. Aunque Alemania en su conjunto mantiene un nivel de vida elevado, la desigualdad regional es visible. El PIB per cápita de Baviera o Baden-Württemberg supera con holgura al de Sajonia-Anhalt o Mecklemburgo-Pomerania Occidental. La tasa de desempleo también muestra contrastes significativos y el acceso a servicios públicos como transporte o educación se percibe como desigual. Esa dualidad interna alimenta un resentimiento que va más allá de lo económico. Es una cuestión identitaria. Para muchos habitantes del Este, la reunificación fue menos una integración entre iguales que una absorción bajo las reglas del Oeste. La migración, en ese contexto, se interpreta como un nuevo capítulo de decisiones impuestas desde Berlín sin atender a las particularidades locales. A esta brecha geográfica se suman desigualdades generacionales. Las nuevas generaciones urbanas, cosmopolitas y digitalizadas conviven con sectores de población envejecida que ven con recelo los cambios acelerados. En ciudades como Berlín o Colonia, la diversidad cultural se integra en la vida cotidiana. En pueblos más pequeños, en cambio, cualquier alteración del tejido social tradicional genera sensación de amenaza. Este contraste es aprovechado por partidos populistas que encuentran en la oposición a la inmigración un catalizador de frustraciones acumuladas, la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible, el aumento del costo de vida. La vivienda es, de hecho, otro de los detonantes más visibles de esta fractura. El mercado inmobiliario alemán, que durante años había sido estable y relativamente accesible, entró en una fase de tensión creciente. La llegada de migrantes coincidió con un proceso de urbanización acelerada y con una escasez estructural de construcción de nuevas viviendas. El resultado fue un encarecimiento sostenido de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades. Familias de clase media que durante décadas habían visto en el alquiler una opción asequible se encontraron de pronto con precios que consumían una parte desproporcionada de sus ingresos. El descontento no se dirige tanto contra los recién llegados como contra un sistema político incapaz de ofrecer soluciones a un problema que afecta tanto a nativos como a migrantes, pero, inevitablemente, la percepción de competencia por recursos escasos refuerza la narrativa de la división. El choque interno no se limita a lo económico o lo social, también es cultural. Alemania, que durante décadas se definió por una identidad relativamente homogénea, se enfrenta ahora a la realidad de una sociedad multicultural en la que conviven distintas religiones, costumbres y lenguas. Para algunos sectores, esta diversidad es fuente de riqueza. Para otros, es una amenaza a la cohesión nacional. El debate sobre el Islam, por ejemplo, se ha convertido en un campo de batalla político. Mientras los defensores de la integración apelan a la libertad religiosa y al pluralismo, los críticos advierten sobre la supuesta islamización del país. Aunque las estadísticas muestran que la mayoría de los musulmanes en Alemania llevan vidas plenamente integradas, el peso de los estereotipos y de ciertos incidentes aislados alimenta un discurso polarizador. En este contexto, los partidos tradicionales han perdido terreno. La CDU y el SPD, que, durante décadas, dominaron la política alemana con mayorías sólidas, se enfrentan a un escenario fragmentado en el que su capacidad de formar gobiernos estables depende de complejas coaliciones. La política de consensos, que fue uno de los pilares de la estabilidad germana,
se ha transformado en una constante negociación entre fuerzas cada vez más alejadas en sus prioridades. El ascenso de los verdes como partido relevante refleja las nuevas sensibilidades urbanas y ambientales, pero también contribuye a la sensación de que el país carece de un rumbo común. La fractura social alemana, en suma, es el resultado de múltiples tensiones que se superponen, económicas, regionales, culturales y políticas. No se trata únicamente de la llegada de migrantes ni de la desigualdad entre este y oeste, sino de la acumulación de desafíos que cuestionan la idea de una nación cohesionada y confiada en su futuro. El contraste entre la narrativa oficial, la de un país solidario, innovador y estable, y la percepción de amplios sectores de la población, la de abandono, inseguridad y pérdida de identidad, constituye el núcleo de este choque interno. De esta forma, lo que comenzó como un debate sobre la capacidad de integración se transformó en un espejo que refleja todas las fracturas latentes de la sociedad alemana. Y ese espejo muestra una imagen incómoda, la de un país que, mientras aún lucha por mantener su papel de líder económico, debe enfrentarse al mismo tiempo a la erosión de su cohesión interna. La fractura interna no solo transformó la política alemana, también reconfiguró la confianza en su futuro. Pero el verdadero desafío aún está por llegar. ¿Qué pasa cuando el gigante de Europa pierde rumbo en medio de una tormenta global? No pestañees, que seguimos. Parte 3. El futuro incierto. Política fracturada y dilemas europeos. La historia reciente de Alemania muestra un cambio brusco en la percepción de su papel, tanto dentro de Europa como en el escenario global. La misma nación que durante décadas fue considerada un ancla de estabilidad política y un referente de previsibilidad económica, atraviesa hoy un proceso de incertidumbre que amenaza con reconfigurar su identidad. El gigante germano, que parecía invulnerable, ha comenzado a titubear. Y cuando el país más poblado y poderoso de la Unión Europea vacila, las repercusiones trascienden sus fronteras. La coyuntura económica más inmediata es clara. Alemania ha entrado en recesión técnica. En 2 ocasiones consecutivas, una señal que sería preocupante para cualquier país, pero que resulta alarmante en el caso alemán, dado que su desempeño funciona como termómetro de toda la eurozona. La caída de la producción industrial, sumada al debilitamiento de las exportaciones y a la pérdida de competitividad energética, sitúa al país en un terreno desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, la narrativa de locomotora suena vacía. El crecimiento económico se ha ralentizado hasta niveles que contrastan con su propio pasado, y la sensación de declive se filtra en los discursos públicos, en las estadísticas oficiales y en el ánimo de la población. El mercado de la vivienda simboliza esta situación. Durante años, Alemania se enorgulleció de tener un sistema inmobiliario menos especulativo que el de sus vecinos. A diferencia de España o Irlanda, no experimentó una burbuja masiva en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, la estabilidad aparente escondía un déficit estructural, la falta de nuevas construcciones en un contexto de urbanización creciente, la llegada de migrantes, el crecimiento de las ciudades y las restricciones en el suelo urbanizable crearon un cóctel explosivo. Hoy, en urbes como Berlín, Múnich o Hamburgo, los alquileres han alcanzado cifras inéditas y miles de personas destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda. Para una sociedad que había hecho del alquiler un sistema relativamente accesible, este cambio representa un terremoto. La vivienda, que debería ser un derecho básico, se ha convertido en el símbolo más tangible de la fractura entre promesa política y experiencia cotidiana. La política refleja y amplifica estas tensiones. El sistema alemán, basado en coaliciones, fue
Durante décadas, un ejemplo de estabilidad. El consenso era la norma, y los grandes partidos actuaban como diques de contención frente a los extremos. Esa lógica se está desmoronando. La CDU y el SPD ya no logran obtener mayorías suficientes, y su capacidad de tejer alianzas se enfrenta a un escenario de creciente fragmentación. Los verdes han ganado fuerza en las ciudades y entre las generaciones jóvenes, pero su agenda climática despierta resistencias en sectores industriales y rurales. El FDP, defensor del liberalismo económico, se enfrenta a la paradoja de pedir menos regulación en un momento en que la población reclama soluciones concretas del Estado y, en paralelo, la AfD crece con una narrativa que combina euroescepticismo, nacionalismo y rechazo frontal a la inmigración. El ascenso de la AfD es especialmente preocupante para el establishment alemán, no solo porque cuestiona el consenso europeo que ha definido la política exterior de Berlín desde los años 50, sino porque pone en entredicho la propia memoria histórica de la nación. Alemania construyó su identidad democrática sobre la base del nunca más tras la Segunda Guerra Mundial, con un sistema diseñado para aislar a los extremismos. El hecho de que, 8 décadas después, un partido de extrema derecha obtenga porcentajes significativos en encuestas y elecciones regionales plantea un desafío que no es meramente electoral, sino existencial. La erosión de la confianza en los partidos tradicionales se refleja en encuestas que muestran un descontento profundo con la clase política, la percepción de que Berlín ya no tiene respuestas eficaces frente a la inflación, la crisis energética o la presión migratoria. Alimenta el desencanto ciudadano, el pacto social que había garantizado estabilidad. Empleo relativamente seguro, servicios públicos sólidos, sensación de ascenso social. Ya no opera con la misma fuerza. En su lugar se instala una sensación de estancamiento, de incertidumbre sobre el futuro y de miedo a perder lo que se había conseguido. Este clima interno tiene consecuencias inevitables para la Unión Europea. Alemania ha sido, desde la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, el motor político y económico del proyecto europeo. Su peso financiero sostuvo los rescates de la crisis del euro. Su diplomacia fue clave en la ampliación hacia el este. Su liderazgo resultó esencial en la negociación con Rusia y en la respuesta a la pandemia. Pero un país preocupado por sus fracturas internas es un país con menor capacidad para liderar hacia afuera. La pérdida de iniciativa alemana en Bruselas se traduce en un vacío de poder que Francia por sí sola no puede llenar y que otros países aprovechan para cuestionar las reglas del juego. Uno de los dilemas más sensibles es el de la política energética y climática. Alemania había querido ser pionera en la transición verde, pero la dependencia del carbón en momentos de crisis y los costos de la electricidad han debilitado su autoridad moral en Bruselas. Países del este, más reacios a abandonar los combustibles fósiles, utilizan el ejemplo alemán para cuestionar la viabilidad de los planes europeos. Al mismo tiempo, la falta de una estrategia clara sobre el hidrógeno, la energía nuclear y la inversión en renovables genera dudas sobre el papel de Alemania en la carrera tecnológica del futuro. Otro terreno en el que el debilitamiento alemán genera inquietud es el de la defensa y la política exterior. Berlín, tradicionalmente reticente a asumir un rol militar activo, se vio forzado a cambiar su postura tras la invasión de Ucrania. El canciller Olaf Scholz proclamó una Zeitenwende, un cambio de era, que implicaba aumentar el gasto militar y asumir más responsabilidades internacionales, pero la implementación ha sido lenta y contradictoria. Mientras Polonia y los países bálticos exigen firmeza contra Moscú, Alemania aparece titubeante
atrapada entre su dependencia energética pasada y su temor a una escalada. El resultado es un debilitamiento de la cohesión europea frente a un conflicto que marca la geopolítica del continente. La pregunta inevitable es si Alemania podrá reinventarse o si el llamado milagro económico ya pertenece definitivamente al pasado. Los defensores del optimismo argumentan que la nación aún conserva fortalezas notables, un sistema educativo robusto, universidades técnicas de prestigio, una cultura industrial que valora la calidad y la innovación, y un lugar central en el corazón de Europa. Los pesimistas, en cambio, señalan que esas fortalezas ya no son suficientes frente a un mundo en el que la velocidad de transformación tecnológica favorece a actores más flexibles, como China o Estados Unidos. En este punto, el debate no es únicamente económico ni político, sino existencial. ¿Qué significa ser Alemania en el siglo XXI? ¿Puede un país que se definió por su capacidad de exportar estabilidad y prosperidad aceptar que ahora es percibido como una fuente de incertidumbre? ¿Puede reinventar su modelo sin traicionar sus fundamentos? Alemania enfrenta su mayor encrucijada desde la reunificación: reinventarse o aceptar el declive. ¿Será capaz de escribir un nuevo milagro económico? ¿O quedará atrapada en su propio pasado? Si te ha hecho reflexionar, dale like, suscríbete y acompáñanos en los próximos vídeos para descubrir más claves ocultas de nuestro mundo. Ocultas de nuestro mundo. Ocultas de nuestro mundo. Ocultas de nuestro mundo.